En este ejercicio nos piden que completemos una transformación en la que el ácido benzoico, a través de una serie de etapas, en primer lugar se hace reaccionar con cloruro de tionilo, después con un reductor modificado de litio y aluminio. A continuación tenemos una etapa en la que se va a generar un alfa hidroxicarbonilo por reacción de un aldehído, en concreto el benzaldehído con una sal de tiazolio, la oxidación del alfa hidroxicarbonilo y después vamos a tener una etapa de tratamiento medio básico de una 1,2 dicetona, que se conoce como reagrupamiento bencílico, y bueno, termina con una etapa de neutralización en la que se protona el ácido carboxílico final. Vamos a ir especificando poco a poco las diferentes etapas del mecanismo. El ácido benzoico, que voy a representar vamos a representarlo de esta manera: ácido benzoico reacciona en un primer paso con el cloruro de tionilo, SOCl2, que lo va a transformar en un haluro de ácido, en el cloruro de benzoilo. A continuación vamos a reducir con el reductor de litio y aluminio modificado, vamos a reducir el haluro a un aldehído. Aporta este H al carbono del haluro, se produce la adición-eliminación, lo cual nos genera un aldehído como producto de esa etapa. Bien, ahora en la tercera etapa el aldehído condensa dos moléculas de aldehído, van a condensar catalizadas por la sal de tiazolio para generar, voy a dibujar aquí la forma que tiene el catalizador. Es una sal de tiazolio, lleva un grupo dodecilo unido al átomo de nitrógeno, que es una cadena con 12 carbonos, y esto va a permitir condensar las dos moléculas a través de los carbonos, de manera que se obtiene una alfa hidroxicetona. Voy a dibujar en rojo el enlace formado y aquí la segunda molécula de benzaldehído, que nos va a quedar en forma de alcohol. Es la condensación de dos moléculas de benzaldehído en presencia de un catalizador, que es una sal de tiazolio, uniéndose los dos carbonos mediante un enlace simple. En uno nos queda el carbonilo y en el otro se transforma en alcohol. Es una reacción equivalente a la de los 1,3-ditianos, en la que arrancamos este hidrógeno. Aquí en esta síntesis también va a ocurrir, se desprotona el carbono carbonilo y el carbanión formado ataca como nucleófilo a la segunda molécula, y esto produce el alcohol final. Bueno, alcohol, una alfa hidroxicetona. Alfa hidroxicetona. Muy bien, y por fin esta alfa hidroxicetona se va a oxidar con un compuesto de cobre, el acetato de cobre, va a oxidar la alfa hidroxicetona, convirtiéndola en un 1,2-dicarbonilo, una 1,2-dicetona. Y esta 1,2-dicetona, en la última etapa de KOH acuoso, pues sufre una reacción llamada reagrupamiento bencílico, cuyo mecanismo vamos a especificar: sosa acuosa y calor, pero es una reacción en la que se va a obtener un ácido carboxílico se obtiene un ácido carboxílico que tiene esta forma. Voy a intentar dibujarlo. Ahora hacemos el mecanismo porque me cuesta un poco dibujarlo sin el mecanismo, dibujar el producto sin hacer el mecanismo. Y por último, la etapa de clorhídrico acuoso protona al ácido. El reagrupamiento bencílico es una reacción en la cual se produce una transposición de cadena. Se va a transponer un fenilo desde este carbono hacia el vecino, generándose en esta posición el ácido carboxílico, y en la posición vecina el carbonilo quedará en forma de alcohol. Bien, pero vamos a ir dibujando algunas de las etapas y por tanto el producto final
que se obtiene en esta secuencia de reacción es un alfa hidroxiácido. Obtenemos este alfa hidroxiácido. Bien, algunas etapas. Por ejemplo, vamos a empezar especificando la última etapa, que es el reagrupamiento bencílico. ¿Cómo va el mecanismo de esta reacción que subrayo? Vuelvo a dibujar el 1,2-dicarbonilo y en presencia de sosa se produce el ataque del ion hidróxido. Se produce el ataque del ion hidróxido sobre uno de los carbonilos, pasando la carga hacia el átomo de oxígeno. O menos. Voy a poner aquí los OH que atacan y aquí voy a dibujar el fenilo. A continuación se produce la cesión de este par y la transposición del fenilo hacia el carbono contiguo. La acetona tiene una estructura resonante en la que el carbono queda positivo, oxígeno negativo, y se produce la transposición del fenilo hacia ese carbono. Y esto ya nos deja el producto final, sin más que hacer un equilibrio ácido-base por el que pasamos este protón del ácido hacia el átomo básico de la molécula, que es el oxígeno, dándonos el alcohol y el carboxilato. A continuación, el carboxilato se protona con la etapa de clorhídrico acuoso del final y obtenemos el producto. Bien, una vez que tenemos el reagrupamiento bencílico ya especificado con su mecanismo, vamos a ver cómo las sales de tiazolio catalizan un proceso en el que dos carbonilos o una molécula de, en este caso de benzaldehído, es capaz de condensar para formar la alfa hidroxicetona. Vamos a especificar el mecanismo de esta segunda reacción. Bien, tenemos la molécula. Primero vamos a considerar la sal de tiazolio. El tiazol es un heterociclo de 5 con azufre y nitrógeno en posición 1,3. Se trata de una sal porque lleva una cadena carbonada. En este caso lleva un grupo dodecilo, es decir, lleva una cadena con 12 carbonos. Voy a señalar 11CH2 que tiene la cadena y el metilo. Esta sal presenta una acidez muy importante sobre esa posición y en un medio básico se forma la sal de tiazolio. Arrancamos el hidrógeno de la sal de tiazolio y el carbanión formado actúa como nucleófilo condensando con electrófilos como puede ser un carbonilo. Voy a llamar a todo este grupo R para no seguir dibujándolo continuamente y este carbanión va a actuar como nucleófilo atacando a la molécula de benzaldehído. Vamos a dibujar la molécula de benzaldehído, atacamos al carbono, carga hacia el oxígeno. Voy a dibujar en otro color el enlace que se forma. Vamos a dibujar aquí el hidrógeno y el fenilo. Bien, ahora con el agua del medio protonamos el oxígeno. Ese alcóxido lo vamos a protonar con el agua. Y el hidrógeno que tenemos en el carbono carbonilo, en el carbono que pertenecía al carbonilo, este hidrógeno se vuelve ácido debido a la estabilización de la carga por resonancia, ya que puede pasar hacia el átomo de nitrógeno. Y con la sosa que hay en el medio lo arrancamos, es decir, los OH del medio se van a llevar ese hidrógeno. Como vemos, la carga pasa por resonancia hacia el nitrógeno. Eso convierte este hidrógeno en ácido. Por tanto, el resultado de estas etapas es la desprotonación del hidrógeno del carbono carbonilo.
y este nucleófilo que acabamos de formar sobre este carbono va a actuar sobre una segunda molécula de benzaldehído que hay en el medio y así se condensan. Es equivalente y muy similar a la reacción de los 1,3-ditianos, en la que también conseguimos lo mismo. Podemos obtener el mismo producto usando los 1,3-ditianos. Bien, ya solo nos queda un paso final. Aquí dibujo la molécula la que ataco. Y ahora, para que se libere este dímero del benzaldehído del 1,3-ditiano, cambiamos este hidrógeno hacia este oxígeno para que ceda el par y libere el catalizador que volverá a pasar a estas etapas iniciales. Bueno, sería más correcto protonar el alcóxido con el agua y desprotonar con los OH este alcohol, pero vamos a dibujarlo simplemente como un equilibrio ácido-base. En el que pasamos el protón de este oxígeno a este otro. Y ahora por fin cedemos el par y liberamos nuestro catalizador. Sal de tiazolio que vuelve a reaccionar con nuevas moléculas de benzaldehído y esta parte del compuesto que queda libre y es la alfa-hidroxicetona. Vamos a repetir estos pasos de una forma más simple. En lugar de mediante una sal de tiazolio, lo vamos a hacer mediante un 1,3-ditiano. Tenemos el benzaldehído y le vamos a añadir el 1,3-propanoditiol en medio ácido, lo cual nos va a generar un tioacetal. Los tioacetales tienen la característica de presentar una acidez importante, pKa sobre 30-31, en el hidrógeno, en el carbono, en los hidrógenos del carbono que se une a los azufres. Y con butil litio somos capaces de arrancar ese hidrógeno generando un organometálico de litio. Este organometálico de litio es muy buen nucleófilo y reaccionará con una segunda molécula de benzaldehído. Lo cual produce la condensación que esperábamos. Enlace formado y aquí nos va a quedar el carbono del benzaldehído al que atacamos, el O-, el fenilo y el hidrógeno. Es esta molécula la que ataco. Y por fin, mediante sales de mercurio 2, dicloruro de mercurio, sulfato de mercurio, en agua, rompemos el tioacetal y liberamos el carbonilo. El resultado, como puede verse, es la condensación de dos moléculas de benzaldehído para formar la alfa-hidroxicetona.